En línea, Dolores Gandulfo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Dolores, Darío del Arco desde Concepto la saluda. ¿Cómo le va? Hola Darío, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Queremos conocer un poquitito cuál es el análisis que haces a esta hora con un Joe Biden ya presidente electo de los Estados Unidos, habiendo ensayado su primer discurso junto a su vicepresidenta electa, Kamala Harris. ¿Qué es lo que te ha dejado, en definitiva, el proceso electoral, el resultado y esta primera intervención de Biden ayer? Bueno, mira, en primer lugar, vos bien lo marcabas, claramente luego de varios días de conteo por la naturaleza propia del sistema electoral norteamericano, con una posibilidad de la mayoría de los estados de realizar el voto por correo, el voto anticipado, que si bien ha sido siempre en la mayoría de los estados habilitados, no con tanta envergadura el caudal de votos y el caudal de ciudadanos y ciudadanas que votaron anticipadamente. Recordemos que esta fue una elección histórica, con una votación casi del 160 millones, y 100 millones votaron anticipadamente. O sea, antes del 3 de noviembre, la mayoría de los norteamericanos habían emitido su voto principalmente vía correo. Por lo tanto, naturalmente, en la mayoría de los estados se permite que esos votos que se efectúan por correo lleguen entre 2-3 días después de la elección, incluso en algún estado algunos días más. Por lo tanto, esto que venía planteando, ¿no? Donald Trump, de la ilegalidad de estos votos que se contabilizarían post 3 de noviembre, no está, digamos, avalado por el sistema electoral norteamericano. Entonces, en ese sentido, lo que uno podía visorar previo a la jornada electoral es que el 3 de noviembre, en su mayoría, los que iban a votar eran miembros del partido o simpatizantes del Partido Republicano, y que efectivamente la gran mayoría de los que habían hecho su voto anticipado eran simpatizantes del Partido Demócrata. Esto tiene que ver con dos cuestiones. La primera es que hay una fuerte tradición de la presencialidad por parte de los simpatizantes del Partido Republicano, pero también que en este contexto de pandemia, donde efectivamente la pandemia azotó principalmente a las grandes urbes, a las grandes ciudades, donde efectivamente allí es donde la gran mayoría prefería votar por correo y no ir a la gran conglomeración de gente, las grandes ciudades son más simpatizantes del Partido Demócrata. Por lo tanto, lo que podíamos observar previo al 3 de noviembre es que iba a haber un primer conteo en la mayoría de los estados, donde el caudal de voto de Donald Trump iba a ser considerable, pero que con el correr de los días y a medida que se empiecen a contar los votos que habían sido efectuados de manera anticipada, esa tendencia iba a modificarse. Y esto es algo que ya pre-pandemia, en el mes de febrero, Donald Trump planteaba esta idea de la posibilidad de un fraude que no se ha visto nunca en la historia de los Estados Unidos, y también que es difícil que un gobierno, el gobierno de turno plantee fraude. En general es siempre un reclamo desde la oposición. Por lo tanto, creo que todas las situaciones que se fueron dando durante esta semana podríamos decir que estaban anunciadas. La cuestión de la judicialización era algo que se venía planteando, pero que efectivamente también para que se judicialice tiene que haber un aval del Partido Republicano, y nosotros vimos en los últimos días ciertos líderes del Partido Republicano tratando de ser muy cautos con los dichos de Donald Trump. Dolores, se vio en las redes sociales, inclusive antes del discurso que yo erróneamente dije ayer, y esto fue por la noche del sábado en Argentina, se vio en las redes sociales una enorme cantidad de dirigentes políticos, de mandatarios de Estado, saludando al presidente electo. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Habría que esperar? Bueno, uno de los que no saludó a Biden todavía es Manuel López Obrador, presidente mexicano. ¿Hay que esperar el fallo o la intervención de la justicia, o ya no hay quien lo saque del sillón de presidente de los Estados Unidos a Biden? No, a ver, en esta primera instancia la justicia todavía no tiene una intervención. Lo que sí hay que esperar es al 14 de diciembre, donde efectivamente los electores del colegio electoral que han sido elegidos son los que voten y lleguen a esos 270 votos para nombrar
oficialmente a Joe Biden presidente. Lo que sí es cierto es que históricamente en las elecciones de Estados Unidos ya el que llega a ese nivel de electores el día 3 de noviembre, el primer martes del mes de noviembre, efectivamente es el presidente, y en ese sentido no hay ninguna posibilidad de que los congresales que han sido votados para el colegio electoral voten a otra persona. Por lo tanto, efectivamente hay una efectividad con esta presidencia de Joe Biden, y por lo tanto es común y es normal que todos los dirigentes, los presidentes, presidentas o dirigentes puedan hacer su felicitación. Hay algunas instancias, vos marcabas López Obrador, yo te podría sumar también Jair Bolsonaro, alguien que ha sido también muy interesado en esta elección, porque recordemos que ha sido el gran promotor de la reelección de Donald Trump con una muy buena relación con Jair Bolsonaro desde que llegó a la presidencia. Pero también vemos que, por ejemplo, el presidente del Congreso de Brasil sí felicitó a Joe Biden. Por lo tanto, creo que ahí estamos más en una instancia de simpatías que de institucionalidad, ¿no? Ajá. ¿Te gustó el discurso de Biden, en todo caso, diciendo que va a ser el presidente de todos los americanos, y tal vez llamando a esto que dijo, bueno, tenemos que curar el alma de los Estados Unidos, un alma que está un tanto agrietada, para usar una palabra que conocemos bien los argentinos, desde la irrupción política de Donald Trump? Sí, a ver, creo que fue un discurso muy aceptado, que también pone en relevancia lo que fue la coalición que lo lleva a esta victoria. Recordemos que digamos, no solo el Partido Demócrata lo acompaña a Joe Biden, sino que también ciertos sectores independientes, ciertos republicanos también han acompañado a Joe Biden. Por lo tanto, efectivamente generó esta coalición que lo lleva al poder, y por lo tanto también en ese sentido tiene que pensar en la gobernabilidad el día después, ¿no? A partir del 20 de enero, que sería cuando asuma, donde efectivamente hay muchísimos reclamos que tiene que gestionar en esta nueva administración, y por lo tanto sí creo que la unidad es lo central en un sistema político norteamericano donde vimos que la polarización era la característica principal en este proceso electoral. Creo también que también hacia el interior de lo que es el Partido Demócrata va a tener que hacer un ejercicio. Vimos quizás un discurso muy progresista, muy enfático de la vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la historia de los Estados Unidos, Kamala Harris, donde efectivamente hay cierto sector del progresismo del Partido Demócrata que va a llevar algunas demandas a la hora de pensar políticas, pero en un escenario donde efectivamente la política doméstica va a requerir de muchos consensos. Recordemos que cuando hablamos de las administraciones en los Estados Unidos, tiene que ver con que el presidente en algún punto es un gestor de la administración por el poder tan fuerte que tiene el Congreso, donde aún a presidentes demócratas le ha sido muy difícil promover políticas progresistas por tener en contra el Senado, algo que en este momento también va a tener en contra Joe Biden, y por lo tanto se piensa que muchas de las políticas domésticas vinculadas, por ejemplo, al Green New Deal, que tanto hablaba de la cuestión del cambio climático, a las cuestiones vinculadas al Medicare, son todas, esta cobertura de salud universal, son todas cuestiones que desde el sector progresista del Partido Demócrata van a tratar de impulsar, pero que efectivamente va a ser muy difícil de implementar con una minoría en el Senado. Creo que se puede pensar que en ese sentido Joe Biden va a poder generar mayores cambios en la política internacional que incluso en la política doméstica. Ajá. Dos preguntitas finales, Dolores. ¿Crees que con lo cosechado en estas elecciones Donald Trump sigue en carrera para las próximas presidenciales? ¿Crees que parte del Partido Republicano hoy es el trumpismo, o esto se verá con el andar, teniendo en cuenta que, bueno, para esto faltan los 4 años? Bueno, a ver, creo que en una primera instancia uno podía vislumbrar previo a las elecciones que en una derrota de Donald Trump, quien sería quizás pensado como el sucesor natural de cara a la contienda dentro de 4 años, es su vicepresidente Mike Pence, ¿no? Que sí ha hecho mucho durante toda esta campaña, sobre todo a partir del contagio de COVID de Donald Trump, y que representa claramente un perfil
bien conservador del Partido Republicano, bien institucional del establishment republicano. Entonces esa sería como la primera cuestión que uno podría pensar, sobre todo también teniendo en cuenta la edad de Donald Trump. Creo que esta elección pone un poquito en duda, digamos, que el trumpismo se desterre, digamos, después de esta elección, porque sí, a pesar de que ha perdido, ha tenido un acompañamiento electoral muy considerable, teniendo en cuenta lo que la mayoría considera que ha sido una muy mala gestión de Donald Trump, vinculado sobre todo a este último año en la gestión de la pandemia. Efectivamente, hay cierto sector del electorado que premió las cuestiones vinculadas a lo económico de los últimos años, y en ese sentido hay que ver cómo queda configurado el Partido Republicano de cara al próximo proceso electoral. Ajá. Bien, y la última, de cara a lo que es o lo que puede llegar a ser la relación con la región, ¿cómo crees que se va a plantar Joe Biden, teniendo en cuenta que, bueno, la injerencia eventualmente de otro grande a nivel mundial como China en la región a veces más notable, de diferentes maneras, desde las centrales que tienen la UPEN en la Argentina hasta los swaps que por ahí están distribuyendo por el mundo y las incursiones en países inclusive como Bolivia por el tema del litio o eventualmente Venezuela? Bueno, mira, en primer lugar, lo que podríamos pensar es que claramente la política exterior norteamericana no tiene como prioridad América Latina. Creo que luego de 4 años de Donald Trump, con una política incisiva en las cuestiones vinculadas a erosionar el multilateralismo y erosionar viejas alianzas históricas de Estados Unidos, va a ser como el punto focal para reconstruir por la administración de Joe Biden. Estoy pensando, por ejemplo, en retomar algunos acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, como retomar a la OMC, como empoderar a las Naciones Unidas, y principalmente buscar las alianzas que se malgastaron durante estos años, que tiene que ver principalmente con la Unión Europea y con los actores asiáticos como Japón, Corea, que han sido siempre aquellas alianzas que le han permitido generar estabilidades regionales, ¿no? Estoy hablando de la Unión Europea, la OTAN, acuerdo del que se retiró Donald Trump, en equilibrio con Rusia, y también estoy pensando en Corea y en Japón y el sudeste asiático en equilibrio con China, ¿no? Esto que siempre a los Estados Unidos le ha permitido generar equilibrios de poder a nivel regional. Por lo tanto, creo que esa va a ser la primera prioridad de los Estados Unidos en materia internacional, lo que no quiere decir que no genere políticas en relación a América Latina, sí pensando más en la cuestión de empoderar ciertos actores institucionales, tratando de promover algunas alianzas que quizás en la región estuvieron dejadas de lado estos últimos años, multilaterales, regionales, y creo que lo central va a ser qué tipo de liderazgo se pueden seguir construyendo o no en la región. Creo que en este caso en particular, el hecho de que Donald Trump no esté fomentando acciones tan belicosas o tan fuera de lo institucional como el gobierno de Jair Bolsonaro, evidentemente va a generar un cambio en la región, y el Partido Demócrata tiene la tradición de buscar institucionalidad, buscar también obviamente la protección y la no violación de los derechos humanos, buscar el diálogo. Recordemos que Joe Biden, uno de los artífices durante el gobierno de Obama del diálogo con Venezuela, y me parece que en ese sentido va a permitir generar otro tipo de diálogo. Todavía lo que es cierto es que no se sabe quién será el responsable de los asuntos hemisféricos en el gobierno de Joe Biden, que siempre va a ser que nos va a dar la pauta de qué tipo de alocución van a tener. Dolores, completísimo, súper interesante. Te agradezco mucho que nos hayas ayudado en esta mañana, has sido muy generosa. Muchas gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Dolores Gandulfo, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, USAL, muy clarita, y la verdad que esto sirve para hacerse un panorama un tanto más amplio que el que uno pueda llegar a tener más allá del seguimiento de las cadenas internacionales y de la lectura durante estos días. Un verdadero placer. Dolores Gandulfo, profesora de Relaciones Internacionales de USAL. 12 horas y 23 minutos.